Hello and welcome to our short success story and interview with Javi Gomez from ITSC in Argentina. We know each other for quite a time, and I'm very happy that Javi helped me to translate our question into Spanish, and he's going to answer in Spanish. So I'll give my best to ask those questions and then have fun, enjoy what Javi has to talk and to tell us about his experience with NMS Prime. Javi, ¿cuáles eran sus problemas antes de NMS Prime? Básicamente los problemas que tenía nuestro cliente, Zelda, era que tenía muchas tecnologías para poder gestionar todas ellas. Ellos servían a sus clientes por tecnologías inalámbricas, por tecnologías de HFC o el viejo cobre, también por fibra, y para cada uno de ellos tenía una tecnología diferente. Tampoco había una solución de alerta y monitoreo, y esto lo que hacía era complicar a un equipo joven con poca experiencia en la gestión, y no podían administrar todas sus redes. Realmente tenían muy poca visibilidad de gran parte de sus clientes. Con NMS Prime pudimos integrar estas tecnologías en una sola pantalla, poder monitorearlas, poder generar alertas tempranas, poder pasar de un modo reactivo a un modo proactivo. Esto fue una de las grandes ventajas de poder trabajar con NMS Prime, y solucionó la gestión principalmente de estas tecnologías, que si bien funcionaban correctamente, no había la correcta visibilidad entre ellas para sus clientes finales. ¿Cómo NMS Prime lo ayudó? Bueno, básicamente el equipo empezó a entender qué pasaba con cada tecnología. Cuando una tecnología estaba fallando, cómo poder operarla para funcionar mejor, cómo predecir, ¿sí?, los picos o la alta demanda. Ayudó a que puedan llegar al cliente final, a los CPEs, a los equipos, y poder analizar la situación en tiempo real, poder ver cuáles eran sus consumos o cuáles eran los lugares que ellos estaban visitando o los servicios que utilizaban, y poder generar un análisis en tiempo real de estas situaciones, con lo cual mejoró la resolución de los casos y también disminuyó, porque antes de que el cliente llamara, muchas veces podían resolver los inconvenientes mediante el alerta y monitoreo. Por ejemplo, las áreas de tecnologías inalámbricas no tenían una tecnología que esté monitoreándolo constantemente, y ahora forman parte de la familia de servicios que están brindados a través de NMS Prime. Entonces, tiene visibilidad de todo el portfolio de sus clientes. ¿Está satisfecho con la solución y los servicios? Sí, estamos satisfechos. Ha sido un trabajo importante para nosotros, especialmente porque al mismo tiempo se entrenaba el equipo, no solo en NMS, sino en tecnologías y en formas de gestión un poco más organizadas. Les ayudó a poder tener esta visibilidad completa y a su vez entender un poco mejor a sus clientes y el comportamiento de ellos. Así que para nosotros es una gran solución. El tener las herramientas en una sola pantalla es una gran solución para nosotros, y disponer de estas alertas, un sistema de tickets, si bien nosotros no estamos explotándolo todavía a su potencial, sí podemos utilizar y ver qué pasa antes y no esperar a que el cliente llame. ¿Recomendaría usted NMS Prime a otras personas? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, lo recomendaríamos. Realmente vemos que en nuestro mercado, o en el mercado latinoamericano, hay pocas soluciones que integren a múltiples tecnologías. De hecho, nosotros podríamos seguir integrando soluciones como VoIP. Nosotros, para que sepan, hemos integrado tecnología de HFC, hemos integrado tecnología inalámbrica, estamos integrando finalmente la última fase de fibra, hemos integrado IPTV, podríamos integrar VoIP en el corto plazo, y podríamos generar, un sistema o alimentar un sistema de billing o un sistema de facturación que hoy no lo estamos explotando,
pero es una gran solución integral. Y lo que estamos careciendo, por lo menos en estos lugares, es de una solución integral. Nosotros estudiamos cerca de 40 soluciones antes de poder quedarnos con NMS Prime. Thank you very much, Javier, from this point in time. Thanks for listening as well to everyone out there. Have a good day and see you next time. Bye-bye. Bye for everyone.